Gracias, Francis Pernilla. Novedades en los deportes y hay novedades en la entrevista y en el tema de hoy, porque inicia en este momento. Vamos con cámaras y micrófonos al set principal. Compañeros, buenas noches. Gracias, Juan José. Muy buenas noches. Bienvenidos a las 8:45 en esta noche de jueves 13 de febrero del 2020. Muchos temas por hablar esta noche. Nos acompaña Cristian Castillo también en la conducción de las entrevistas. Vamos a hablar en este primer bloque respecto a qué ocurre en la Unidad Nacional de la Esperanza, la UNE. En las últimas semanas este partido ha sido noticia y ha sido noticia por varios temas. Quizá el principal y que nos obliga a abordar a esta noche a una de las caras visibles del partido es el tema de qué pasa con la dirigencia. ¿Quién se va a quedar al frente de la UNE? Y vamos a hablar de todo. Así que le damos la bienvenida al diputado Carlos Barreda, que hace parte de la bancada también de la Unidad Nacional de la Esperanza en el Congreso de la República. Diputado, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mario, Cristian, gracias por la entrevista. Es un gusto estar acá con ustedes. Diputado, lo que está viviendo la UNE ya lo ha vivido 3 veces. Básicamente le pasa con Manuel Valdizón, le pasa con Roberto Alejos, le pasa después con Carlos Menocal y el licenciado Ronaldo Robles. No es algo nuevo, es algo que ya la UNE ha superado en otras ocasiones. Bueno, sí, claro, de alguna manera un tema es puramente político y está en el ámbito de la lucha política y lo que es normal de la necesidad de una renovación política cuando hay un resultado electoral negativo de varias elecciones. Entonces, acá, de alguna forma, lo que está buscando la UNE es una renovación política y una democratización. La UNE funcionó en sus últimos años alrededor de Sandra Torres, una personalidad fuerte que tuvo pues resultados importantes, que la llevó a segunda vuelta durante 2 elecciones consecutivas, pero con una derrota muy fuerte, especialmente en los centros urbanos, una derrota contra Jimmy Morales y una derrota posteriormente contra Alejandro Yamatei. Como es en cualquier democracia moderna, como es en cualquier partido político, es legítimo que muchos diputados y muchos dirigentes del partido pues lo que planteen es la necesidad de renovar y en este caso de buscar nuevas figuras y buscar una nueva candidatura presidencial que permita competir por la presidencia. La UNE siempre ha competido por la presidencia, pero con esta propuesta política el riesgo es que en las próximas elecciones nos quedemos como un partido que va a tener pues un grupo de diputados, un grupo de alcaldes, pero que no pueda competir por la presidencia. Entonces ese es un tema en el ámbito político. El otro tiene que ver con la traición política, y la traición es traición, no se puede perdonar. Aquí lamentablemente Sandra, con la situación legal que sufrió, asumió pues ciertas posiciones políticas desde el recinto donde estaba ubicada, en la cual pues se vio seducida por ciertos grupos, por ciertos personajes. ¿Habla usted de Mariscal Zavala? Claro, de Mariscal Zavala, lo cual llevó a que el partido se le quisiera imponer una agenda pro impunidad. De alguna manera un grupo de diputados vota a favor de la ley anti-CICIG o de esta Comisión por la Verdad, contrario a lo que el partido indica, votan a favor del presupuesto, aunque después no se aprobó, contrario a lo que el partido dice, votan ahora por la ley de ONGs, y claramente pues es un grupo liderado por el diputado Estuardo Vargas, que responde y tiene el apoyo de Sandra Torres y de Gustavo Alejos. ¿Qué pasa con el diputado Nájera? No, imagínate qué doloroso perder la presidencia del Congreso por 6 votos de la UNE que traicionan la propuesta de Orlando Blanco y que votan en contra nuestro, y que cuando comenzamos a analizar y a averiguar y a indagar sobre qué es lo que pasa, pues la misma Sandra tiene que ver en esa decisión, donde tira unos votos acá, tira otros votos allá, como lo hace con la NAM. Salen los famosos chats, los famosos mensajes, donde se devela toda la situación, y esto nos lleva definitivamente a tomar una decisión en cuanto a llevar al Tribunal de Honor y Disciplina, primero a los 6 diputados, incluido a este señor Nájera,
que también tenemos una acción en la Corte de Constitucionalidad donde pensamos que debe de ser separado de la quinta secretaría, porque la ley electoral y la ley orgánica del Congreso lo que establece es que esas posiciones son a propuesta del partido. ¿Y eso conllevaría reelegir la Junta Directiva, diputado? Pues habría que ver, ya pasó en una ocasión, recordemos que en una ocasión se cayó la Junta Directiva, habrá que ver la Corte que decide si lo limita a la quinta secretaría o si va más allá. Ahora, diputado, digamos, estos estos acontecimientos que estamos viendo, digamos, en los últimos años las dos caras más visibles que siempre vimos con Sandra Torres fue su persona y el diputado Orlando Blanco. Esto es similar a una relación. Uno no se divorcia de un día para otro, uno no se separa de un día para otro. Digamos que el momento de separación es la acumulación de varios momentos de tensión en una relación. ¿Esto ya venía desde hace tiempo atrás? Claro, sí es correcto. Definitivamente hay de alguna manera cuestionamientos a la conducción del partido, al liderazgo, a la forma de ejercer el poder. Cada quien ejerce de manera distinta el poder, se acuerda de su personalidad y sus características. Y bueno, esto llevó a un cuestionamiento, no de ahorita. Recordemos las tensiones que hubieron con Mario Taracena cuando Mario estuvo de presidente del Congreso. Hubieron varios momentos en que hubo tensión entre los que estábamos dirigiendo el Congreso y la secretaria general del partido, y específicamente por la agenda, por las decisiones que se toman en el Congreso. A veces el Congreso es muy dinámico, muy rápido, y las decisiones se tienen que tomar en el momento. Y el secretario general no está en la jugada, especialmente si no es diputado, porque no está en la dinámica del día a día. La decisión, por ejemplo, de una moción privilegiada, donde se cambia el orden del día y se plantea un tema, tienes que tomar la decisión en ese momento de cuál es la posición del partido. Y bueno, esto se fue desgastando. Creo que también el tema de la propuesta política, de la orientación del partido, nosotros de alguna manera tenemos una definición más clara en cuanto al tema socialdemócrata, en cuanto a la agenda programática, la agenda económica del partido. Hubo mucha discusión con ella sobre la agenda económica y sobre el liderazgo que se estaba ejerciendo en esta agenda económica, donde también se reflejaron estas diferencias. Pero lo más profundo yo diría que es cuando vas a una confrontación política contra un adversario y vas al frente y los que van atrás te disparan. Porque eso es lo que nos pasó el día de la elección del 14 de enero. Tus mismos compañeros te dispararon por la espalda, incluyéndola a ella. Entonces, eso es imperdonable. Ahora, diputado, un tema que sale en esta, digamos, tensión dentro del partido es que viene la elección de jueces de Cortes de Apelaciones, viene la elección de Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral, pero hablando específicamente del organismo judicial, hay intereses en Mariscal Zavala de quién queda sí, electo. El tema, quien conoce la historia de la UNE, quien conoce los grupos de poder, quien conoce las relaciones políticas, todos saben y tienen muy claro que la influencia que tiene este personaje Alejos es muy fuerte sobre Sandra y sobre el partido. Y nosotros no estamos dispuestos a votar ni a tener una posición que comprometa al partido con mafias o con grupos que están en una lógica pro impunidad. Entonces aquí lo mejor era partir. Si estos diputados quieren votar por el eje del mal, pues que voten, es problema de ellos, pues nosotros no lo vamos a hacer. Y era mejor partir, romper el tema, y eso es lo que estamos haciendo. Y es mejor hacerlo ahora, y bueno, complicado, porque todavía te aparecen registrados como UNE. Digamos, ayer me preguntaban muchos en las redes, pero mira, si 10 de la UNE votaron, sí, pero son los de Sandra y de Vargas, no son los de la posición institucional del partido. Ahora, diputado, en los días atrás, cuando ustedes salen dando la conferencia de prensa y salen pidiendo la expulsión de Sandra Torres del partido, ustedes mencionan, y usted me corrige el número, 5 o 6 diputados. Oh, sorpresa, pasados los días, ahora resulta que son 10 o 12. ¿Cuántos van a ser el próximo mes? O sea, ¿qué está pasando al interno de la bancada? Ya no del partido, a lo interno de la bancada. Mire, yo creo que lo importante es que se aclaren las posiciones. Aquí tenemos una posición institucional enmarcada dentro de lo que plantea el Comité Ejecutivo Nacional y lo que plantea la jefatura de bancada y lo que plantea el partido. Quienes no estén con esa posición, pues tienen la puerta abierta. El problema es un poco
como quedó la ley orgánica, que no quedaron previstos este tipo de casos, porque se diseñó para el tema del transfugismo. Claro. Aquí estamos hablando de un rompimiento en cuanto a la posición política, donde hay un grupo que está respondiendo a intereses fuera del partido, de intereses vinculados a Mariscal Zavala, a un empresario o exempresario, no sé cómo se le puede calificar ahora, que tiene varios casos en Mariscal Zavala, y a Sandra Torres, que ya no está en el partido, porque ella está suspendida por la situación legal que tiene. Ella ya no es la secretaria general del partido, el secretario general es el diputado Óscar Argueta. Ahora, Y donde la agenda del partido es otra. Nuestra agenda no es la agenda de buscar cooptar las cortes, no es la agenda de aprobar una ley de ONGs, como varios diputados de la UNE aprobaron ayer, que atenta contra la democracia, contra las libertades, contra sociedades abiertas, y que nos lleva a una situación como la de Nicaragua o Venezuela. Son en sociedades donde el totalitarismo y donde lo que se busca es reprimir cualquier debate de ideas, es donde se hacen situaciones como las que se quisieron hacer ayer. Imagínese usted qué paradójico, qué grueso, no entiendo yo cómo Sandra Torres votando con Yamatei. Es que Ahora, al final es eso, y con Mulet. Diputado, La verdad es que, y con Farchi, porque al final aquí hablemos de quiénes votaron ayer. pero vienen las asambleas del partido. Claro. Las asambleas ordinarias. Si no está Sandra Torres, ¿cómo se está viendo el partido? ¿Cómo se está preparando? Sobre todo las estructuras territoriales, que Mire, presuntamente responden a ella. Lo primero que tenemos es una gran cantidad de gente que quiere regresar al partido. De mucha gente que por diversas razones se retiró, y lo primero que queremos hacer es instalar el Consejo Político, una comisión de Congreso por la nueva UNE, la democratización y la renovación política. Y ese Consejo Político tendrá que ir departamento por departamento para, de alguna manera, buscar un movimiento donde la línea del partido sea la democratización y la renovación, y que no haya vuelta atrás. Es un tema sin precedentes. Ustedes que son politólogos, vos sos politólogo, la UNE ya superó a la democracia cristiana. En tiempo, en existencia, en periodo. Pero no en el término cualitativo. La DC sí llegó a ser un partido con más consistencia ideológica. Claro. El reto es hacer a la UNE una institución y un verdadero partido, donde haya debate, donde haya discusión, y con una mayor definición ideológica. Ahora, Y eso diputado, es lo fundamental, ese ahora- es el legado. Ahora, diputado, viendo estos argumentos y hoy escuchándolo a usted hablar de que la UNE tiene, o al menos el partido, tenía una sólida guía en cuanto a un proyecto socialdemócrata, y que Sandra Torres pareciera que se desvía de ese camino, ¿cómo plantearle eso al antivoto de Sandra, o no sé si al antivoto de la UNE, o si iba junto, en la ciudad capital? En las dos últimas elecciones, 2015 y 2019, el antivoto en la región central, vaya que les pegó. Y Claro. precisamente porque hay gente que todavía no sabe esa separación entre socialdemocracia, izquierda, socialismo, Yo y lo diría, meten al mismo canasta. Mario, que no es ese tema, es el tema de ella. La verdad que la construcción, Era ella. la construcción del voto o del antivoto está muy alrededor, desde las decisiones de divorciarse, desde las decisiones de diferentes temas que nos aparecen en los estudios y en las encuestas. Eso está ahí. Que si no hacemos la renovación política, se lleva la UNE, la arrastra. Y lo que hubiéramos parado es en un partido que va a ir perdiendo, como muchos partidos en Guatemala, su peso político en los procesos electorales. Aquí lo que está es la oportunidad de construir un partido democrático con una clara agenda económica y social. Obviamente la socialdemocracia al final es una propuesta que cree en el libre mercado, que cree en la democracia, pero también cree que debe haber una fuerte política social de combate a la pobreza, a la desnutrición, al hambre. Y esos son los equilibrios. Habrá que buscar una nueva propuesta, un nuevo rostro, claro, un nuevo candidato que exprese ese proyecto político y que pueda de alguna manera sostener el voto rural, pero también seducir al voto urbano. A un voto urbano que está cambiando. Recordemos las votaciones que tuvo otro tipo de expresiones políticas que antes no tenían votos en la capital. Y que creo que hay un electorado que lo que está pidiendo es un partido más serio, con propuesta,
bien fundamentada. Ahora, eso implica, diputado, separar a los tradicionales financistas y a los caudillismos territoriales. ¿Es suficiente la estrategia que ha planteado del Consejo Político visitando las estructuras formales del partido en la provincia? Yo pienso que para arrancar sí, tenemos más o menos la ruta, obviamente hay 3 años para hacer una reorganización del partido, y por eso el momento es ahorita, es oportuno. Pero, ¿la asamblea cuándo le toca? ¿En qué momento? La asamblea puede ser alrededor del mes de junio, julio de este año, o sea que hay tiempo para ir dando forma al proceso, y creo que hay tiempo para ir también planteando una agenda. El partido tiene una agenda legislativa impresionante. Miren, la agenda legislativa hoy de fondo que está en el Congreso es de la UNE, desde la propuesta de agricultura familiar, de la ley de alimentación escolar, la ley de competencia, la ley de tarjetas de crédito, la ley de infraestructura vial, entre otras, la de alumbrado público, la de vivienda. ¿Seguirá la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público? Yo creo que es un tema que hay que debatir, es un tema que hay que discutirlo. No hay condiciones, hay que generar las condiciones para que haya un debate en cuanto a si el modelo que tomamos o la decisión que tomamos en 2016 es la más correcta. Obviamente está pendiente de la reforma constitucional, es que aquí el tema es que no se reformó la Constitución, tenemos que perdimos el tema constitucional. Ahora bien, paralelo a esto, ¿qué pasa, diputado, con este proceso que se ha iniciado en cuanto a la cancelación del partido? ¿Cómo ven ustedes a futuro ese tema? ¿Eso va a prosperar? ¿No va a prosperar? ¿Creen que al final es Sandra Torres como persona la que tiene que dirimir esta situación? Pero ella contendió con el vehículo de la UNE. ¿Cómo ven ustedes? Yo pienso que Sandra Torres se equivocó con querer cooptar las cortes y con querer aliarse con Gustavo y con otra gente para manipular el sistema de justicia, porque su problema de alguna manera está superado. Lo que pasa es que le va a dar tiempo, no sé cuánto tiempo. Y no sé si le van a aparecer otras cosas, eso sí lo desconozco. Pero de alguna manera la resolución del 26 de diciembre de la Corte de Constitucionalidad respecto al financiamiento electoral, que no se puede aplicar retroactivamente, eso todos los implicados en casos de financiamiento electoral lo pueden hacer valer en su proceso y lo van a ir haciendo valer y les va a permitir ir resolviendo como Ninet. Ninet fue la primera. Ahí fue la primera resolución de la CC, no le podían aplicar el artículo. Y ahí se abrió ese aspecto. Segundo, la UNE tenía un tema y tiene un tema muy distinto al resto de partidos políticos. La UNE tuvo la auditoría, le notificaron los hallazgos, los desvaneció y salió hasta sin multas del proceso 2015. Entonces eso ya generó Estado. Con el proceso del diputado Blanco se pidió la cancelación, la conoció el Pleno de Magistrados y la rechazó. ¿Por qué la rechazó? Porque el tema ya fue auditado y la auditoría del Tribunal Supremo Electoral dice que la UNE no tiene problemas. Ahora viene otra vez el problema, manda una nota el señor fiscal que para mí no está en sus competencias, porque es el Tribunal Supremo Electoral la máxima competencia para resolver temas de cancelación, que son 3 causales. Perder la legalidad del partido, perder el número de afiliados o no pagar las multas. Y eso es clarísimo en la ley. Entonces, acá, en el caso del líder del PP, hubieron otros temas. Ellos perdieron la legalidad porque no lograron sostener la legalidad del Comité Ejecutivo y su estructura, ni siquiera pudieron defenderse. Pero los procesos, el del líder todavía está en la CC y no está resuelto. Ojo, está cancelado, pero está en la CC y no hay una resolución todavía en firme. Pero fuera de eso, yo creo que eso nos lleva al debate de la ley electoral de partidos políticos, que seguramente será un desafío en el segundo semestre, donde yo creo y estoy cada vez más convencido que el financiamiento público debería ser lo fundamental. Si queremos sacar el dinero de la política, es mejor irnos al financiamiento público y donde esté prohibido cualquier tipo de financiamiento privado. Ahora, diputado, ya con esa intervención empezamos a entrar en la parte escabrosa, que es los recursos del Estado. Claro. Estamos ya a mitad del segundo mes del año, todavía no conocemos la propuesta de readecuación presupuestal del Ejecutivo, no se conoce con certeza si van a pedir una ampliación al techo presupuestal. ¿Cómo ve esto? Porque si queremos evolucionar a un financiamiento público, eso tiene un costo, tiene un impacto para las finanzas del Estado. ¿Cómo ve en perspectiva las finanzas del Estado guatemalteco bajo la conducción del presidente Yamatei? Mire, tiene 2 desafíos. Primero, los pactos colectivos. El gobierno anterior dejó un pacto colectivo firmado con el magisterio
con el Ministerio de Salud Pública, con los trabajadores de salud y con el Ministerio de Gobernación. La estimación que he conocido del Ministro de Finanzas es que son alrededor de 1.500 millones para poder cumplir con los compromisos de pacto colectivo. Entonces habrá que ampliar el presupuesto para lograr financiar el cumplimiento de estos pactos, que no son malos per se. De alguna manera es justo que los médicos ganen mejor, que los maestros ganen también, y los policías. Lo que no se ha logrado es que estos incrementos salariales vayan amarrados a resultados, a indicadores, a mejora de los indicadores, mayor cobertura de educación, mejores servicios, qué sé yo. El tema es poner sobre la mesa los resultados. Calidad. Pero el pagarles más, yo lo veo bien, porque realmente son mal pagados. Y son los responsables de la educación, de la salud y la seguridad de los guatemaltecos. Es justo que se les pague mejor, independientemente de los liderazgos que podamos cuestionar que son sus dirigentes. Al fin y al cabo, son áreas estratégicas del Estado. El segundo gran desafío, pues es un tema histórico para mí, un tema que está esperando 34 años. Es un tema de 1985, es la Constitución. Los padres de la patria dijeron en ese momento histórico, estábamos saliendo de la guerra, de los gobiernos militares, porque hay que recordarse del momento. Dijeron, bueno, 5% a la universidad, para educación superior, para que haya educación en todo el país. 10% para las municipalidades, porque en aquella época no había nada. Y aún a la fecha, en áreas de Huehuetenango, del Quiché, de San Marcos, el atraso es inmenso. Hoy la CC, el 27 de noviembre del año pasado, da una sentencia donde dice, miren señores, en los últimos 30 años han venido calculando mal. Así que me lo calculan así, tienen que dar lo que es. Y eso es un impacto en las finanzas fuerte. Que mucho economista ha venido a decir aquí que se va a descalabrar todo. Falso. El primer año de gobierno, el gobierno, por desconocimiento, por gente que no tiene experiencia, por pánico escénico, no ejecutan. Van a ejecutar un 90% del presupuesto. Quiere decir que van a dejar de ejecutar 9.000 millones de quetzales. Entonces démosle el aporte a la educación y a los alcaldes. Eso es fundamental y es un gran desafío. Y el pacto colectivo, diría, que son los temas más importantes. Viendo el panorama del Congreso de la República, como bancada, ¿cómo analiza usted este paquete de primeras iniciativas que ha enviado el Ejecutivo al Congreso de la República? Todas enmarcadas, digamos, en el tema de seguridad. ¿Qué análisis hace usted? Bueno, nosotros ¿estuvieron bien planteadas, mal planteadas? ¿Le ve futuro a eso? ¿No le ve futuro a eso? Yo creo que el presidente cometió su primer error en cuanto a cómo arrancó el Congreso. Él escogió sus amistades y sus aliados. Y además la forma en que ganaron el Congreso, muy cuestionada. Se habla de compra de votos, de compra de voluntades, de traiciones, de amarre de esa junta directiva con gente muy cuestionada y con partidos muy cuestionados, comenzando con la UCN, hablando con todos, hablando con FCN. Y yo creo que primer error del presidente. Segundo error, esta ley de ONGs. Yo no entiendo por qué Alejandro Yamatei se va a comprar la agenda más regresiva del gobierno anterior, que lo que buscaba era atacar a las ONGs que habían apoyado a la CICIG, porque en el fondo era eso, pasarle la factura a aquellas ONGs que estuvieron apoyando a CICIG en Guatemala. Yo no entiendo por qué su partido va a ir a la par de Felipe Alejos, de Javier Hernández, de la UCN, a aprobar estas leyes. No lo entiendo en el caso de Mulet tampoco. Y después sale aclarando que su buena fe, dice, pues, si votaron más de 30 artículos, no van a decir que los señores no leyeron lo que votaron. Entonces yo no entiendo un desgaste innecesario, o que nos devela las reales intenciones, o nos devela las reales alianzas y compromisos que hay. Peligroso, porque se van a elegir las cortes. Y si un grupo con esa ideología que restringe libertades, que combate las libertades, la democracia, los derechos humanos, quiere copar las cortes, delicadísimo. Leyes de seguridad, mire, nosotros con el tema de combate a las pandillas estamos de acuerdo. De alguna manera, pues es un grupo delictivo que tiene de rodillas a los guatemaltecos con extorsiones, secuestros, asesinatos, sicariato, de todo. Y ¿está de acuerdo en declararlas como organizaciones como terroristas? El término no es el adecuado. Científicamente, ni para un politólogo o un experto, sabemos que terrorismo no se les puede aplicar a ellos. De que les tiene que caer todo el peso de la ley, que les caiga todo el peso de la ley. Ahora, no hay contundente. riesgo.
pero teniendo los controles. No hay riesgo, diputado, Exacto. que esa ley se aplica a otro tipo de organizaciones. Claro, yo creo que lo más prudente fue que fuera a comisiones, que ojalá se revise bien, que se le pongan los controles para evitar abusos. Pero que con eso van a resolver el problema de las pandillas, esperamos que sí. Y si no, en 6 meses le voy a pedir los resultados. En el resto de los países no ha funcionado. Mano dura empezó en Honduras y en El Salvador y no dio resultados. Claro. Diputado, junto con la agenda legislativa que usted ha planteado, hay otra agenda a la par que vemos que va avanzando muy aceleradamente. Ya se aprobó la reforma al 407N, ya se aprobó la ley de ONGs, ya se aprobó la aceptación de cargos. Quedan pendientes la de reconciliación nacional o de punto final, la de antejuicio, reformas al antejuicio, la de prisión preventiva y una iniciativa que se discutió en el cierre de la legislatura anterior respecto de la prisión preventiva para mayores de 70 años. ¿Qué pasa con estas leyes? Y que usted ya las ha referido, que responden a un proyecto político anterior que pareciera que se está comprando en la nueva legislatura por el oficialismo. Bueno, esperaríamos que no, que es necesario hacer ajustes a la prisión preventiva, definitivamente. Es un tema que hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se lo hace en el lado de Guatemala, como una violación de los derechos humanos en cuanto a que hay un exceso. Lo que hay que buscar es las condiciones políticas para que se haga de manera pública, sobre la mesa, y tomando en cuenta todos los sectores. Recordemos que era una propuesta que se venía discutiendo en varios ámbitos del organismo judicial, con la CICIG, con el Ministerio Público, y que de alguna manera el Congreso debería de buscar las mesas de discusión para discutir eso de manera seria, prudente y con visión de Estado y de Nación. No con visión de impunidad, ni mucho menos de favorecer a 1, a 2 o a 3 personas que están ahí presas y que quieren un tacuche a su medida para salir. Ese es el problema. Entonces, que hay algunas reformas de esa agenda que son necesarias, sí, pero debe de hacerse con visión de Estado y de Nación y no de intereses espurios o criminales o de mafias o de una persona que lo que quiere es salir libre. Y eso es lo que hay que develar cuando se dan propuestas que van a la medida para alguien que tiene un caso muy específico. Eso va muy empatado con lo que tendrá que ocurrir en el Congreso en los próximos días, la elección de Corte Suprema de Justicia, magistraturas y magistrados de salas de apelaciones. ¿Cuál va a ser el criterio de la bancada para la votación? Porque mucho se habla ya a esta hora de la noche de que ya hay listados marcados, nombres que ya se sabe a quienes tienen que votar. ¿Cuál es el criterio de la UNE en torno a esto? Mira, ahorita el riesgo inminente es que se quiera votar de manera sorpresiva el martes o el jueves de la próxima semana, sin mayor debate, y de que ya la alianza que tiene gobierno tenga ya precisamente armado su combo y nos quiera pasar la aplanadora el martes. Sería un error. Estamos hablando de la elección de un organismo de Estado. Debería de tenerse un tratamiento más serio, más prudente, más ponderado. De alguna manera el proceso es difícil. Primero porque no se hizo la reforma constitucional. A la larga el Congreso le va a dar un listado de 26 personas, que de repente ya está cartón lleno. Escojas al que escojas, tiene padrino, o tiene alguna mafia que está atrás de él, no lo sé, o tal vez son buenas personas, pero de alguna manera te están mandando un listado, donde de ese listado tenés que escoger 13. Entonces, pero ya te están mandando el listado, donde en teoría las 26 personas son idóneas, donde ya pasaron todo un procedimiento de elección, selección, de tachas, de lo otro. De alguna manera, pues debería haber algún tiempo para que, por lo menos los partidos, podamos analizar quiénes son esas personas y de alguna manera escuchar a la sociedad civil, escuchar a los medios también, escuchar a los expertos, escuchar a la comunidad internacional y tomar la mejor decisión para que haya una corte que yo creo que el embajador de Estados Unidos usó una frase muy clara, que no sea una alfombra roja para los narcotraficantes, sino que sea una corte para realmente defender el Estado de Derecho. Está ese combatir peligro la impunidad y la latente corrupción. de que puede Claro, haber una corte claro, pro narcoactividad. Claro, te lo están diciendo ya varias voces. Y yo creo que ese es el gran desafío de lograr que el Congreso elija la mejor corte. En las otras son 270 de un listado de creo que 500 que nos mandan, un tema más complejo. Yo no soy abogado, conoceré a algunos, pero la verdad que lo que tengo es que auxiliarme de los expertos o de la gente que tiene años de analizar esto, de mapear,
de ver los expedientes. Deberíamos de tomarnos el tiempo primero y que se dé la discusión en el Congreso, en la opinión pública, para tomar la mejor decisión. Diputado, el Congreso se mueve por votos y usted Claro. ha referido que hay ya una aplanadora predominantemente oficialista. ¿Cómo se está manejando las alianzas en el Congreso? 19 bancadas, pero 2 bloques muy claros, un oficialismo y una oposición. ¿Cómo se está percibiendo la oposición, puesto que el oficialismo pareciera estarse fortaleciendo? Yo creo que el presidente y su partido todavía tienen la oportunidad de reenderezar su política de alianzas y todavía tienen la oportunidad de meditar cuál va a ser la forma de operar el Congreso. Creo que el presidente del Congreso y el partido oficial tienen todavía la posibilidad de no ser copados por intereses que predominaron en la legislatura pasada. Mal indicador lo de la ley de ONGs. Yo me he comunicado con el presidente y se lo he dicho, mira, la oposición política, la UNE, va a apoyar algunos temas al señor presidente Yamatei, porque de alguna manera el presidente acaba de arrancar. En este momento necesita su presupuesto, démosle el presupuesto. Démosle de la USAC también. Yo le voy a decir, bueno, ¿querés la ampliación? Sí, te la doy, pero dame el presupuesto de la USAC y el presupuesto de los alcaldes. Esa es negociación política. Yo le digo al doctor Yamatei, la UNE le da los 40 votos que tengamos para su ampliación presupuestaria, pero quiero el 5% para la universidad y quiero el 10% para los alcaldes. Esa es política. Sobre la mesa, acá, de frente, tiene los votos, pase su ampliación, pero la UNE le va a pedir 2 condiciones. Quiero el presupuesto de los alcaldes y quiero el presupuesto de la Universidad de San Carlos. Y le damos los votos. ¿Y por qué no? Para que arranque, para que pueda trabajar. Después de los 6 meses le voy a venir a pedir cuentas. Pero ahorita, ¿qué cuentas le puedo pedir? Si lo primero es que tengo que darle con qué trabajar. Entonces no somos una oposición irracional. Se puede llegar a acuerdos. Estamos ya en los últimos minutos de la entrevista. Diputado Carlos Barreda, ¿se ve la UNE en el 2023 en una segunda vuelta? Claro, es un partido grande, inmenso. Hoy nos reunimos con 100 alcaldes. Llegaron los 100 alcaldes. Y la mayoría de alcaldes manifestando, estamos en la UNE, queremos la renovación política. Hablamos del situado constitucional y esto que les estoy hablando ahorita. Pero para mí el indicador es que el partido está ahí. El partido va a tener candidaturas en los 340 municipios. Y esa es una fortaleza. ¿Habrá una figura que sobrepase, nos guste o no, al reconocimiento de nombre que te tiene Sandra Torres? Tiene que haber, tiene 3 años para trabajarse fuerte y para posicionarte de cara al 2023. Se puede. Y ya llegando a las conclusiones, diputado, algunas voces hablan del descalabro de la UNE, digamos, de este fraccionamiento que pueda llevar o desenlazar en el desaparecimiento del partido. ¿Podría llegarse a ese extremo? Yo pienso que no, la UNE ya está muy arraigada desde Álvaro Colón para acá. La verdad es de que hay lugares en Guatemala donde prácticamente solo la UNE está. No ha llegado otro partido. No ha tenido la capacidad de llegar a esos municipios, a esas aldeas, donde quien ha llegado con una propuesta política y quien ha llegado con cosas concretas, única y exclusivamente es el partido. Yo creo que hay un fuerte fortalecimiento de lo que es el partido político, y esa es una buena plataforma, ojalá, para buscar una buena propuesta, un buen candidato y tener un partido que tiene experiencia, cuadros, que tiene propuesta técnica, que gobierne, y no lo que tenemos ahora, que han llegado proyectos improvisados. Es que la verdad es que vamos con Jimmy Morales, ahora con Yamatei, con proyectos muy improvisados, partidos nuevos, partidos donde no hay claridad cuál es la orientación política, no hay claridad más de la figura. ¿Y no se ve usted como candidato? No. Definitivamente. No, sí me veo llevando al partido a ser una institución democrática, renovada y ojalá de cuadros. Yo creo que ahí es mi mayor aporte, en poder trabajar fuertemente en la renovación, en la formación política y en la institucionalización del partido. Rápidamente, se habló que prácticamente el grupo más cercano de Sandra Torres, los de mayor confianza, son los que ahora toman distancia de ella. ¿Cómo se explica eso, diputado? Bueno, lo que les he mencionado, yo creo que hay un agotamiento de la figura política, de la propuesta política, no tiene futuro. Y segundo, la más fuerte que la traición. ¿Qué puedes hacer cuando alguien te traiciona
y no te da los votos y prefiere que perdas la presidencia del Congreso con tal de resolver su situación. Aunque ella se dijo traicionada por ustedes. Claro, después saca un comunicado, pero ¿Y los traidores temas están ahí. han compartido espacio con ustedes? Bueno, ya no, están en proceso de expulsión del partido. Obviamente los tengo que ver los 4 años ahí en el Congreso. Pero han compartido, digamos, en legislaturas anteriores. Pues bueno, mira, el señor Vargas, yo no lo conocía, yo lo conocí cuando tuvo el clavo del financiamiento del helicóptero DEA, pero realmente yo no sé que sea un político o alguien que haya ido a trabajar políticamente por el partido y que lo conozcan y lo reconozcan las bases. No. Bueno, muchas gracias al diputado Carlos Barreda de la Unidad Nacional de la Esperanza por haber estado con nosotros esta noche acá a las 8:45 hablando de todos los temas que ustedes ya pues escucharon en torno a lo que acontece en la Unidad Nacional de la Esperanza y también en lo que pasa en la bancada, en ese bloque en el legislativo. 10 de la noche con 6 minutos. Vamos a una pausa y volvemos con el segundo tema.